Cada vez menos y hay 8 millones que no consiguen ahorrar nada. Dicen los expertos que es importante tener un colchón, aunque sea pequeño. Raúl, no sé cómo conseguir eso. Claro, lo dicen los expertos, pero nos lo decían nuestros padres de pequeños. Hay que ahorrar. El problema es cómo ahorrar cuando los sueldos no son lo altos que deberían de ser para poder tener ese pequeño colchón. Estamos con Pablo Jimeno, él es analista de inversiones. Y lo primero, una pregunta obvia. ¿Por qué es importante ahorrar, Pablo? Bueno, no es importante, es fundamental. Y más con el dato que ha salido, 4,4 mínimo histórico la tasa de ahorro de los españoles. 8 millones de españoles no ahorran nada, no pueden ahorrar nada. No pueden. Pues vamos a ver por qué es importante ahorrar. Este tema que parece muy vulgar, ¿no? La huchita y meterlo. Pero ¿por qué es importante? Lo primero, porque si tienes ahorros, podemos hacer frente a gastos extraordinarios. Tienes gastos extraordinarios y los puedes afrontar. Oye, una avería, algo que te pueda surgir. Cuando no tienes ahorros, te viene el golpe y tienes que endeudarte muy caro. Algo obvio, porque además las deudas son intereses que tenemos que pagar, mucho más que ese capital que teníamos inicialmente. Efectivamente, ¿no? Si tienes ahorro te renta y si no lo tienes, pagas intereses. Fíjate qué importante esto, Raúl. De tener un ingreso a tener otro gasto adicional, con lo cual, muy importante. Y más que nada porque podríamos dormir tranquilos. Antes decíamos que 8 millones de españoles, Pablo, no ahorran nada, pero es que los datos son realmente llamativos. El 42% de los españoles apenas ahorra 200 euros, no puede llegar ni siquiera a esa cifra. Y ya un 23% ahorra entre 200 y 500. Nos decías, los alemanes ahorran 4 veces más, los europeos ahorran prácticamente el doble. ¿Eso también quiere decir que los sueldos son escasos o que somos derrochones? Los datos son alarmantes, pero ¿cómo no lo van a ser? Para que tengamos una idea, las rentas brutas, el 86,6% de los españoles ganan menos de 30.000 euros y encima la media es 23.000 euros. Esto que me estás contando, por ponernos con respecto a Europa, por cada 10.000 euros que ahorra un español, efectivamente, un alemán 40.000. Un europeo, 30.000, el triple, están en el 13,3, los europeos en el 17,4. No tenemos ahorro. Y si no tenemos ahorro, ¿qué es lo que nos ocurre? Que no tenemos capacidad de inversión. Y tal y como están las pensiones, ojo. Bueno, visto este panorama, a priori un tanto preocupante, vamos a ver cómo ahorrar. La primera de las premisas de cómo ahorrar: intentar que ese ahorro sea el 30% de los ingresos. Esto es muy complicado. Raúl, es muy complicado. Somos optimistas, pero fíjate, el 30 que ponemos, fíjate dónde estamos, en el 4,4. Pero es que hay que intentar ahorrar. Fíjate, hace 2 días fue el Día Mundial del Ahorro, el 31 de octubre, para concienciarnos de la importancia que tiene. Bueno, un 30 sería requete óptimo, pero es muy difícil, es muy difícil. Bueno, si tenemos que diferenciar también gastar versus invertir, es decir, no es lo mismo gastar en la hipoteca de la casa que gastar en un coche. Tenemos que tener muy claro en qué estamos metiendo nuestro dinero. Raúl, esto sí está al alcance de todos. La diferencia, por lo menos el conocimiento. A mí me sorprende que los españoles gastan 4 o 5 horas semanales en ver si Chabelita se echa novio, si sale Bale o Benzema, y no gastan ni 10 minutos en planificar su futuro. En ponerse sobre una libreta. En ponerse su futuro. Gastar o invertir, por lo menos esto, los 10 minutos de la semana. Oye, si tú te gastas en un coche se deprecia. Cada vez tienes menos ahorros. Si esos 20.000 euros que te cuesta un coche compras una plaza de garaje, esa plaza de garaje no solo se deprecia, sino que te renta. Ya, pero necesitas el coche para meterlo en la plaza de garaje. Bueno, sí, pero a lo mejor no de 20.000 euros. Ojo. Vale, es decir, tener un poco de cabeza. Vamos entonces al tercero de los puntos, llevar la contabilidad al día, ¿no? Fundamental, esto es fundamental. O sea, las empresas se planifican, el Estado se planifica, todos. ¿Son útiles las aplicaciones estas que están surgiendo para...? Y si no sabes lo que es útil, Raúl, un cuaderno. Apunta tus gastos, apunta tus ingresos, haz unas previsiones de lo que esperas ahorrar. Diferencia 3 partes. Lo que esperas gastar cada mes con tus gastos corrientes, diferencia lo que esperas ahorrar y diferencia tus pagos de deudas. Esos 3 apartados son los más importantes para hacer una planificación. Quien no planifica, ¿sabes cómo que es? Como una medusa. Entiendo, Pablo, que es fundamental a lo mejor intentar ahorrar cuando recibes la nómina, no a final de mes cuando ya prácticamente los ingresos se están agotando. Bueno, es que hay que hacer previsiones. Efectivamente, si tú tienes la capacidad de hacer previsiones a 1 año, a 3, a 5, puedes planificar tu vida.
puedes planificar qué ingresos vas a tener con 60 o 70 años. Completamente fundamental. Porque es que además hablamos de otro tema. Fíjate, sumamos el último de los puntos. Deudas interesantes. Pregunta del millón que la gente se hace. ¿Cuáles son las deudas que no son interesantes? Interesante es la hipoteca porque es un bien que hay que afrontar, una hipoteca, un alquiler, hay que afrontarlo, pero ¿cuáles son esas deudas pues doble grado, que no lo son? Raúl, doble grado. Ojo, tomemos nota, mira. Si es una inversión o si es un gasto, lo hemos hablado, la diferencia. Pero es que encima, una inversión, un piso te lo financian hoy a tipo fijo al 2% durante 30 años. Toma lechuga. Es que eso es ni la inflación. Aprovechense de una deuda como esa. ¿De qué no hay que aprovecharse? De comprarse un coche que te lo financian al 12%. 12% es estar pagando intereses constantemente. Bueno, Pablo, sentido común. Susana, aplicar un poco el sentido común, el papelito, el boli y emplear por lo menos esos 10 minutos que nos está diciendo Pablo en hacer cuentas y saber en qué podemos y en qué no podemos gastar. A mí lo que me interesa es eso de jubilarse a partir de los 50. A ver, ya me queda poco. Aparte a ver de si no, lo consigo.